Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Melanie Alessomanda Rodríguez, estudiante del quinto año de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín y sean bienvenidos aquí a su canal Doctor Libro. Como habrán visto en el título del video, pues el día de hoy quiero hablarles acerca de cómo es que logré ingresar a la carrera de medicina, pero esta vez me voy a enfocar más al método de estudio que yo apliqué. Como ya habrán visto en el video, en uno de los videos que tuve de cómo logré ingresar a medicina, en ese hablé más que todo de mi experiencia, pero no me enfoqué mucho en el método. Y en este caso les quiero hablar acerca de qué método yo hice. Quiero recalcar que el método que yo he utilizado probablemente me haya servido a mí, pero a ti no te vaya a servir, porque cada método de estudio tiene que adaptarse a la forma en que uno estudia, la forma en cómo uno es, de acuerdo a su personalidad, etc. Pero con esto les quiero mostrar un poco de cómo podrían prepararse y, bueno, adaptarlo a su propio método de estudio. Primero, quiero mencionarles, ¿no?, qué hacer antes de prepararse para un proceso de admisión de la UNSA. Como ustedes saben, para postular a cualquier carrera de la UNSA, en especial de medicina, pues postula mediante diferentes procesos. En la UNSA tenemos tres prácticamente. El examen ordinario, donde postulan todos, que puede postular cualquiera, es un solo examen, en medicina son dos. El CEPRUNSA, que es ahí el CEPRUNSA ordinario, es decir, pueden postular cualquier tipo de alumnos que deseen la carrera y tienen que asistir a unas clases que da la propia universidad y dar dos o tres exámenes, va a depender del proceso. Y el otro es el CEPRUNSA de quintos, que es un examen y una preparación exclusiva para los alumnos del quinto año. Y el extraordinario, que es otro proceso extra, en donde postulan los primeros puestos, también traslados internos, todos los alumnos del COAR, discapacitados, etcétera. Cada examen tiene sus particularidades, pueden venir diferentes tipos de preguntas, pero en sí el temario es el mismo. Para empezar, es importante que ustedes tengan planeado o planificado cómo va a ser la organización de su tiempo, sus objetivos y el temario. Esto último es bastante importante y es importante que sepan qué temas van a venir en ese examen. Toda una lista de temas que ustedes pueden obtener en la propia universidad y el prospecto o la lista de temario, y eso les va a ayudar bastante. En mi caso, yo tomaba los temas y pues en cada examen, eran tres en total, venían diferentes temas. Entonces yo trataba de agruparlos en tres, ¿no? Y enfocándome en cada examen. La preparación era enfocándome en cada examen. Bueno, una vez que yo organizaba esto, pues trataba de organizarme de diferente forma. En los temas yo lo dividía en tres. En mi caso el examen vino razonamiento matemático, razonamiento verbal, los cursos de letras, historia, geografía, lenguaje, creo que también venía economía, lógica y las matemáticas, álgebra, geografía, aritmética, trigonometría, etcétera. Y bueno, creo que en este proceso ya en los últimos procesos se han ido agregando, ¿no?, los cursos de constitución, filosofía, psicología, también los cursos bastante importantes para nuestra carrera de medicina, que son anatomía, biología, química y física. Entonces yo los podría agrupar así, ¿no? Lo puedes agrupar así, en razonamientos matemático y verbal, que son los que más vienen en el examen. Letras, están agrupados todos los cursos de letras: historia, geografía, economía, filosofía, psicología, etcétera. Y el otro bloque sería las ciencias, son biología, química y física, son ciencias puras. Y el otro bloque más, que son las matemáticas, en donde puedes agrupar aritmética, álgebra, trigonometría, aritmética, cálculo, etcétera. Y un quinto bloque que ahora han agregado es inglés. Entonces yo recomendaría que lo dividan así: 5 bloques. Entonces cada uno le den una prioridad. Por ejemplo, si tú eres, en este caso voy a hablar de medicina netamente, solo de medicina y de acuerdo a mi propia preparación. Vamos a tener primero, lo que más venía era razonamiento matemático, razonamiento verbal. Entonces eso era lo que yo estudiaba a diario, o sea, en mi temario todos los días estaba.
Segundo, están ahora los cursos de ciencias puras, biología, biología, química y aritmética, siendo primero biología, después química y después física. Y después vienen las matemáticas, ¿no? Todas las matemáticas que ya mencioné antes. Y después vienen los cursos de letras, organizándolo. Primero venía lenguaje, historia, geografía, ya. Y por último inglés. Entonces, yo de acuerdo a mi preparación, yo me organizaba así. En este caso el mío era razonamiento matemático, matemáticas y letras, nada más. Entonces eso es importante, la primera parte es la organización y la organización de tu tiempo y la organización de estudio. Segundo, yo tenía planeado, ¿no?, algo escrito así como un plan de estudios, un horario modelo, un horario donde ponía, ¿no?, de cuándo a cuándo tengo clases, de a qué hora tengo seminario y finalmente cuáles son las horas que quedan para mí, o sea, las horas que no tengas de clases, esas son las horas claves, pues esas son las horas de estudio que hacen diferencia. Entonces yo tenía así acá está mi folder donde acá tenía y que a continuación les voy a mostrar. Un folder donde guardé todo lo que usé para al momento que postulé. Y bueno, vamos a verlo. Yo creo que este folder lo hice para guardar, ¿no?, mis prácticas. Y bueno, lo primero que quiero mostrarles acerca de, o sea, cómo me organizaba, más que todo. Tenía varias cosas. Uno era el planner, digamos, por semana, ¿no? Prácticamente el proceso que yo estuve duró 12 semanas, entonces cada semana lo organizaba primero por cursos. Bueno, en el proceso que yo me preparé llevamos algo de 8 cursos más o menos. Y por ejemplo aquí tenemos, ¿no?, tema semana 1, qué temas hacíamos o qué temas iban a venir supuestamente en el examen, ¿no? Dábamos examen cada 4 semanas y como pueden ver aquí me organizaba. Ponía qué temas tenía que ser esa semana o repasar y leer. Entonces, este era más que todo como para una guía y es importante, ¿no?, que conozcan qué temas van a ver, ¿no?, esa semana o más que todo organizarse por semanas. Yo recomiendo la organización por semanas ya que a veces diario puede cambiar, ¿no? Entonces, tener una visión general de lo que vas a prepararte sería genial. Y bueno, ahora sí viene lo otro que es el plan, digamos, diario, ¿no? O sea, qué es lo que iba a hacer cada día, qué estudiar cada día. Y bueno, acá, en este caso el planner pues tenía, ¿no?, algunas palabras, pero acá está lo importante. O sea, cada día, cómo me organizaba, cada semana me organizaba, cada día, ¿no? Por ejemplo, desde el 10 de diciembre, qué es lo que yo hacía después en casa. Esto es lo que yo estudiaba en casa porque, bueno, en la academia, pues te tomaban temas, ¿no? Algunos temas y yo repasaba otros que a mí sentía que me faltaban, porque en la academia te dan temas, todos los temas te dan repasártelo. Sin embargo, cada uno sabe cuál es su debilidad, qué temas no es tan bueno. Entonces, lo que yo más hacía era practicar matemáticas y razonamiento y actitud verbal porque era lo que más venía. Yo en este caso, ahora que el examen está viniendo razonamiento matemático, razonamiento verbal y las ciencias, por ejemplo, química, biología, física, entonces es importante que repasen esos cursos, no más que todo biología, la parte de anatomía, entonces eso sería lo primordial que tendrían que repasar. Y ya por último repasaba un curso de letras, por ejemplo, en este caso lógica o a veces historia o algunas veces no repasaba, solo en general, ¿no? Estudiar letras y ya. Y el día que más estudiaba era el domingo, pues es el día en que no habían clases, algunas veces había ranking. Y bueno, algunas veces al costado ponían, ¿no?, algunas palabras para motivarme, o sea, qué objetivos tenía cada semana. Y eso ha sido durante casi 12 semanas. Bueno, algunas semanas no me podía organizar o me daba flojera, que es normal, pero por ejemplo aquí en esta semana, la semana 5 traté de organizarme mejor y por ejemplo tarea que terminaba la subrayaba, o sea, las tareas que están subrayadas las que las terminaba de hacerlas o estudiarlas. Y así a lo largo de ya que hasta la última semana y bueno, algunas palabras que ponía.
Y bueno, este es mi planner semanal. O sea, prácticamente este era mi organizador de estudio en donde habían los temas. Y bueno, ¿qué es lo que me falta a mí? Otra cosa que bastante me ayudó fue esas prácticas que te dan en las clases del CEPRUNZA, pues yo las resolvía. Me daba tiempo de conseguirlas y trataba de resolverlas porque algunos problemas eran bien interesantes y podría ser que vengan problemas similares. La clave es que practiquen, que más que todo que practicar. Lo que es números, matemáticas, razonamiento matemático es full práctica. Entonces, mientras más practiquen, mejor les va a ir en el examen porque van a adquirir destreza, van a adquirir rapidez, van a poder hacer bastantes cosas más rápido y van a poder razonar mejor. Les va a ayudar mucho a no perder la velocidad, que es bastante importante en el examen. Mientras más rápido resuelvas los problemas, pues más tiempo vas a tener para otros problemas. Por ejemplo, los textos, que eran a veces bastante largos. Y bueno, la clave también era practicar. Prácticamente en estas prácticas no, me ayudaban pues como digo, ¿no? A tener más destreza, a ser más rápida. Y creo que obtener prácticas de la UNSA es bastante mejor. Y bueno, este es lo que yo tengo en mi folder. Y bueno, también los exámenes que di, que fueron 3 en ese proceso. O sea, fueron los 3 últimos exámenes que di. Y bueno, acá está mi horario general. Acá está mi horario general. Supuestamente teníamos clases de 7 a 1, o sea, las clases normales. Y habían clases de 4 a 8, 4 a veces 9 ya sea de seminario o de CEPRUNZA. Normalmente yo no iba a CEPRUNZA y bueno, hacíamos seminario. Prácticamente eran todos los días excepto los sábados. Los sábados. Algunas veces los sábados habían clases y todo y era en la noche donde tenía que organizarme. O sea, en la mañana era pura academia, pero en la noche es donde ya yo estudiaba por mi cuenta, ¿no? Dándome cuenta de mis debilidades. Y bueno, este es mi folder, así que si lo han visto, espero que les pueda en parte ayudar. Si gustan se pueden basar, ¿no? Organizarse por día. Otra cosa bastante importante es acerca de que tienen que practicar. Ya en las últimas fases es importante que repasen preguntas que vengan. Por ejemplo, en esa época habían estaba prácticamente a la vez que el CEPRUNCE se estaba organizando, se estaba evaluando ya el CEPRUNCE de quintos. Entonces, apenas salía el examen el día lunes en las fotocopiadoras, pedíamos los exámenes y mirábamos qué es lo que preguntaban. ¿Por qué? Porque a veces algunas preguntas, más que todo que el tipo de preguntas, vienen a veces en los exámenes. Entonces es muy importante que vean los exámenes pasados, más que todo los del mismo proceso y practicar con los exámenes anteriores. Prácticamente es lo que llamamos ahora banquear, el banqueo y aparte no los simulacros y eso. Pero les puede ayudar bastante revisar los exámenes de ese mismo proceso. Y bueno, ya han visto más o menos cómo era mi plan, mi organizador semanal y diario. Lo importante aquí es que se pongan objetivos, es decir, cada semana yo voy a hacer tal tema, tal otro tema. Ahora viene el segundo punto, que es qué hacer durante todo ese proceso de preparación. Si están en academia o no, no hay bastante diferencia. La academia lo que va a hacer es darte las facilidades del material. Algunas prácticas son muy buenas y yo lo que recomiendo, uno, para matemáticas es que practiquen bastante. Por ejemplo, yo en mis inicios tenía estos formularios y pues un docente nos dijo, la única manera que ustedes puedan aprender estas fórmulas es poniéndolas en práctica. Resuelvan problemas de libros, busquen problemas y resuélvanlos. Por ejemplo, yo tenía estos libros, este es de razonamiento matemático, y que tenía ya la resolución, pero yo primero resolvía, marcaba la clave y miraba la resolución. Si era la clave, bien. Si no era, miraba en qué me equivocaba. Entonces, eso era diario, todos los días, practicaba. Siempre matemática estaba todos los días en mi planificador. Después está el curso de razonamiento matemático y verbal, que como ya mencioné antes,
La práctica, el segundo punto es practica. Practica todo lo que puedas. Mientras más practiques, más posibilidades vas a tener de poder acertar en la mayor cantidad de preguntas. Porque en medicina todos van a hacer bien el examen. Todos van a tener buenos puntajes, pero la diferencia está en cuántos aciertos haces y qué preguntas aciertas más. Entonces, mientras más aciertes las preguntas que valen más puntos, pues vas a subir tu cantidad de tu puntaje. Seguido de esto vamos a tener los otros cursos de ciencias puras, que en física, al igual que matemática, es la aplicación de fórmulas. La universidad te va a poner un problema y tú tienes que aplicar una fórmula y tienes que razonar. Y el razonamiento lo vas adquiriendo a lo largo de la preparación, a lo largo de cuánto vas practicando. Mientras más practicas, más razonas, mientras más veas la resolución de problemas en academia o en videos, pues más fácil se te va a hacer durante el examen. Para los cursos de biología y química, que son prácticamente teóricos y a veces química tiene una parte, ¿no?, para resolver, también es importante la práctica. En ese caso, por ejemplo, yo creo que para anatomía o bueno, biología, yo tenía mis resúmenes. Y acá está, yo tengo de la preparación que hice durante un año. Prácticamente era el resumen, ¿no?, de puntos claves, siempre escuchaba al docente lo que decía, ¿no?, esto. Y eso es importante para el siguiente bloque, que es el curso de letras, que es también el practicar. Pero yo la forma en que practicaba letras no era tanto así como matemáticas. Practicaba un curso de letras cada día, o sea, un día practicaba historia, otro día repasaba geografía, porque prácticamente en los procesos lo que tú haces es repasar y repasar y repasar. Y bueno, en el caso del lenguaje, yo lo que les recomendaría en ese tipo de cursos es, por ejemplo, de internet pueden sacar las prácticas que hay disponibles gratis en San Marcos, de la postulación de San Marcos, ¿no? Academia César Vallejo, Aduni. Y yo me ponía a resolver eso de lenguaje y le pedía a un docente si estaría bien, y eso lo hacía prácticamente extra lo que enseñaban. Y recuerdo también que para historia, geografía y esos cursos de letra yo grababa. Tenía mi celular y pues grababa esa clase y en la noche llegaba y le escuchaba y anotaba los puntos claves. O en la propia guía, esta es la guía de Seprunza. Acá está, por ejemplo, yo anotaba, ¿no?, algunos puntos claves, subrayaba lo que el docente decía, esto va a venir. Y creo que algo muy importante y otro punto básico es que hagas caso y seas disciplinado. Es decir, que seas responsable. Si tú estás en una academia, asiste a las clases, asiste lo mayor posible que puedas al seminario. Asiste con tu banco, lee, repasa, que ese es un punto bastante clave para la preparación. Pero todo esto que ya mencioné antes de preparación, de estudio, o sea, no hay ningún secreto, o sea, prácticamente no les he dicho algo que ustedes no sepan. Y creo que la mayoría lo aplica, el estudiar todos los días. Y yo les estoy dando puntos claves, ¿no? Repasa esto, puedes sacar información de internet. Otro punto clave es otro punto clave que les quiero mencionar es el de trata de prepararte y simular que estás haciendo el examen. Durante el proceso de Seprunza, pues yo sacaba los exámenes que venían de Seprunza de quintos, por ejemplo, esta es una copia, y miraba qué preguntas había. ¿Por qué recomiendo esto? Que lo hagan en el proceso que están. Por ejemplo, si están postulando por el proceso 2022-23, lo que yo les recomiendo hacer es que busquen los exámenes de ese mismo proceso o del proceso anterior, porque a veces las preguntas vienen similares en la estructura, no iguales, pero pueden venir en la misma estructura, la forma en que preguntan. Entonces eso les va a ayudar bastante a como que acercarse un poco más a lo que puede venir en el examen de admisión. Otra cosa que yo hacía al comienzo era también, hay tiendas, ¿no?, que venden estos libros y te dan a la resolución solucionarios. Y también es importante que practiquen. Mientras más practiquen un examen es mejor. Pero todo esto de practicar, estudiar, repasar, resolver, tiene que estar acompañado con algo que se llama confianza. ¿Por qué les digo que la confianza es clave? Porque yo recuerdo que en procesos anteriores sabía mucho, pero yo dudaba de mí misma. Dudaba de si supiera más, que el otro sabía más. Para que tú tengas confianza, sí, es importante que estudies, pero hay algo más, que es algo intrínseco, que está propio de ti,
y que lo logres obtener, algunos ya lo tienen desde un inicio y pues esas son las personas que logran ingresar porque logran obtener la confianza suficiente y logran ingresar. Incluso algunos puede ser que te venga la pregunta que justo te viene una pregunta que tú sabes y tienes la seguridad de que lo sabes y lo marcas, no dudas. Pero cuando ya dudas, ahí vienen los problemas, te desesperas, te pones estresado. Yo recomiendo que si tú tienes algún familiar o si alguno es padre de familia o familiar, nunca comparen la preparación y el tiempo y el proceso que un alumno se está preparando para estudiar y postular medicina, porque no va a ser lo mismo, no son las mismas circunstancias que otras personas. Cada estudiante vive sus propios problemas, su propio contexto, y es muy diferente un alumno que está postulando una carrera que a otra. Entonces, incluso comparar en la misma carrera, comparar a las personas de la misma carrera, no es bueno porque no logras obtener la confianza suficiente. Entonces, aparte, el último punto es que confíes en lo que tú te estás preparando. Y como ya dije, durante el último proceso fue el momento en que yo sentí más confianza como nunca. Yo sí sentía que ya iba a ingresar. Ya el ingreso lo sentía cerca, pero no seguía estudiando, o sea, estaba tranquila y estudiando. Al final, cuando ya eran las últimas semanas y ya había dado otros exámenes, pues yo sentía que mis puntajes estaban cerca. Y al final lo que yo hice es relajarme, leer un poco. Si alguna vez sientes que estás cansado, descansa. Si tienes sueño, duerme. Entonces el último punto clave es que duermas bien, comas bien y cuides tu propia salud. Sé que la mayoría cuando estamos postulando descuidamos nuestra salud y eso es muy preocupante para los que postulan, pues cada vez crece la competencia, incluso en la misma carrera hay competencia. Pero si dejamos de lado un poco la competencia y nos ponemos a simplemente enfocarnos en nosotros, sin pensar en lo que le va a pasar a otra persona, sin pensar, por ejemplo, en los rankings. Los rankings son, como yo siempre dije, o como alguna vez escuché un docente, un buen ranking en la academia no va a determinar que vayas a ingresar. Y tampoco un bajo ranking va a determinar que ya fuiste, no vas a ingresar, no. El examen ranking simplemente es lo que estás estudiando. Al final lo que vale es el examen de admisión y ese es en donde ese debe ser tu meta. Dejar de lado en cuánto puntaje he sacado. Ya en los últimos momentos yo no me interesaba ya cuánto sacaba en el ranking. Ya no me importaba si estaba en el 1 o en el 2 y prácticamente me mantenía. Y era como que ya el domingo entraba y me sentaba en mi salón de siempre. Siempre escuchar las clases, como ya les mencioné, siempre presten atención, no se voten y no sientan que lo saben todo, porque no hay estudiante que sepa todo, incluso en la carrera no va a haber estudiante que sepa todo. Lo importante es que tú sepas y tengas la confianza suficiente de que lo que tú sabes te va a ayudar para tu examen de admisión. Así que espero que estas recomendaciones les ayuden. Como ya les mostré mi planner, bueno, lo que yo en algún momento hice para postular, a mí me funcionó para lograr ingresar. Espero que si tú estás postulando, pues no te desanimes. En serio, yo en un inicio empecé bajísimo, no sabía nada. Incluso como anécdota, en los primeros días de clase, como ya había mencionado en mi video, no sabía nada, no sabía ni las fórmulas ni matemática. Y prácticamente empecé bajo. Mira, yo empecé sacando en los rankings porque era lo único que podía ver, ¿no? Cómo me iba era en los rankings. Yo empecé con puntajes de 28, aciertos de 28, 20, 30 y me mantenía ahí. Y el mayor acierto era 60. Entonces prácticamente era la mitad, ¿no? Un poco más abajo de la mitad. Así que si alguien que empezó de abajo, muy, muy abajo, de un colegio nacional, compitiendo con las personas que ya han salido de colegios particulares, de colegios como tipo academia, o personas con ya mayor edad de preparación, lo que a mí me determinó bastante fue, creo que mi propia confianza. Yo sabía que habían personas que sabían más, pero yo confiaba en lo que yo sabía. Así que si tú estás postulando, quieres la carrera de medicina,
o si incluso ya estás en la carrera de medicina, lo que yo les recomiendo es que no se comparen y que tengan confianza en lo que sepan. Eso les va a ayudar mucho. Así que si tú estás pensando en estudiar medicina y te quieres preparar para estudiar, pues comienza desde hoy. Tú puedes cambiar ese rumbo, tú vas a poder lograr ingresar y estudiar la carrera. Estudia todos los días y confía en lo que estás haciendo. Así que sin más que decirles, espero que les haya gustado estas recomendaciones y ya después voy a preparar algunos videos que les va a gustar bastante. Espero que este video les haya dado les haya dado más claridad, ¿no? Si es que están postulando, pues yo les recomiendo esto, adáctenlo a su forma de estudiar y tengan fe en lo que estén haciendo. Sin más que decirles, me despido y cuídense y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por los que se están suscribiendo. Síganse los demás suscribiéndose porque de verdad va a venir otros videos que les va a interesar bastante, en especial si eres estudiante de medicina o estás interesado en la medicina.